Buenas tardes con todos, especialmente a los expositores de esta segunda actividad del día, al doctor Germán de la Cruz Lapa, al doctor Luis Vallejos Fernández, a la doctora Teodosia Casas Ruiz, a la doctora Agustina Valverde Rodríguez. Quiero mencionarles nuevamente que la exposición dura 15 minutos. Si habría una pregunta, lo hacen por el WhatsApp. Entonces, yo aquí en Pucallpa, soy el doctor Marc Henry Pinchi Ramírez de la Universidad Nacional de Ucayali, docente principal, director general de investigación y especialista también en mejoramiento genético y medio ambiente, doctor en medio ambiente. Yo el doctor Germán de la Cruz, me acuerdo haberlo visto en algún congreso, me parece. Bueno, doctor va a hacer la presentación del doctor Germán de la Cruz Lapa, PhD en Ciencias de Ingeniería Biológicas, magíster en Ciencias en Mejoramiento Genético de Plantas en la Universidad Nacional Agraria La Molina, ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, fundador del Laboratorio de Genética y Biotecnología Vegetal y profesor principal de la facultad en la Facultad de Ciencias Agrarias en temas de genética vegetal y biotecnología vegetal en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ingeniero doctor Germán, tiene usted 15 minutos para su exposición. Muy buenas tardes con toda la audiencia, agradeciendo y felicitando también a los organizadores de la segunda semana de investigaciones, a la Red Peruana de Universidades. Voy a compartir con ustedes algunas experiencias que realizamos en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en secuenciamiento de plantas y transgitoma también de plantas, con el tema que lo he titulado La UNCH en la era del secuenciamiento de genomas, estudiando el transgitoma de papa en respuesta al nematoquiste globodera pálida. Si se ve en mi presentación, por favor me confirma. Perfecto. Sí, pero no avanza mi presentación. Estoy tratando de avanzar. Ya, ahí avanzamos. Bien, este trabajo lo hemos realizado en grupos de investigación formado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Peruano Cayetano Heredia, compartiendo los trabajos en forma colaborativa y asociativa. En primer lugar, para enfocar el tema del que les voy a compartir, primero enfocar el concepto y la idea de lo que es genoma, ¿no? El genoma es el conjunto de información que se encuentra en el DNA, el conjunto total de genes, ya sean genes para caracteres o genes no informativos para que no codifican caracteres fenotípicos, es decir, la información total que se encuentra en el ADN. Voy a poner mi cursor, mi puntero láser. Entonces, todo lo que se encuentra, toda la información codificante y no codificante que se encuentra en el DNA, el conjunto total es el genoma. Estos genes que se encuentran en el DNA se transcriben, se expresan, motivados por algún factor biótico o abiótico. Entonces, al transcribirse generan ARN mensajero. Ese ARN mensajero, el conjunto de ese ARN mensajero se llama el transcriptoma, que luego de todos los procesos bioquímicos del proteoma, terminan expresando el fenotipo. Para poder hacer este estudio, necesitamos tener herramientas para poder leer toda esta información genómica y transgitómica, y el cual se hace con herramientas biotecnológicas modernas para secuenciarlos y para estudiar toda esa información con la bioinformática, porque se genera una cantidad de millones de datos. En 2020 se dio el primer borrador del informe del genoma humano, el genoma de Homo sapiens, después de 10 años de estudio de ese genoma. Luego, en 2011, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, formando parte del consorcio mundial, publicamos en Nature el genoma de la papa, 2011. Es decir, más o menos después de 10 años del primer draft del genoma humano.
La tecnología que utilizaron para secuenciar el genoma humano fue mejorando para el 2011, para el 2010, que publicamos. Sin embargo, estas tecnologías de secuenciamiento se van actualizando constantemente. Y al año 2020 ya tenemos una gran cantidad de nuevas herramientas para estudios genómicos o para hacer análisis de secuenciamiento de datos, porque ya se generan gran cantidad de datos, información, y el secuenciamiento que duraba años para una especie ahora puede ser incluso en días o en horas, porque ya se tienen tecnologías de alto rendimiento. Por otro lado, globodera pálida es un problema para todos los agrónomos que cultivamos papa. Y está en toda la sierra de toda Latinoamérica, en toda la parte altas, incluso también en Europa, por lo cual ya es un problema global. El objetivo entonces ha sido, en este trabajo, identificar genes de resistencia utilizando tecnologías de última generación para estudiar el genoma y el transcriptoma, de esa manera identificar los genes que permitan resistir a este patógeno, a globodera pálida, este parásito. Bien, en nuestra universidad hemos venido haciendo con los alumnos de agronomía, trabajos de pregrado y posgrado, trabajos de evaluación de germoplasma para identificar resistencia, susceptibilidad, identificar el nematodo también con técnicas moleculares. Estas y otros trabajos se han realizado, que nos ha dado un concepto amplio de cómo fenotipar a globodera cuando parasita a papa. El fenotipado es la base, digamos, para poder hacer un buen análisis de genes. Si se hace un buen fenotipado, el resultado para la identificación de genes va a ser muy, muy bueno y reproductivo. Entonces, desarrollamos una técnica en el laboratorio para fenotipar la raíz de papa inoculando con juveniles 2 de globodera pálida. Porque estas raíces tienen que estar solamente estresadas con el patógeno que queremos estudiar. No puede haber interferencia con otro patógeno de suelo. Entonces, en condiciones totalmente estériles, solamente está interactuando con el inóculo que le hemos dado. Entonces, de esa manera hemos podido identificar que María Huanca y Chimbina Colorada, y también con los trabajos que hicieron en el Centro Internacional de Papa, ya teníamos antecedentes de que estas variedades eran resistentes y susceptibles. Y lo hemos vuelto a fenotipar en el laboratorio. Hemos hecho el seguimiento al nematodo cuando ingresa al tejido de la raíz para estar seguros de que esta raíz está expresando los genes de resistencia o genes de susceptibilidad cuando está interactuando con el nematodo. Especialmente en casos de globoderas cuando está formando el sincitio. Entonces, en esos momentos es que donde está expresando los genes que están en el ADN, se están transcribiendo a ARN mensajeros. Entonces, teniendo ya las variedades bien fenotipadas, ya el Centro Internacional de la Papa nos ha proveído de este material también, y luego sometimos al diseño experimental. Un grupo de papas nativas, de estas papas, ambas papas, María Huanca y Chimbina, fueron sin globodera, es el control, sin inocular. Y otro grupo, con 3 repeticiones, inoculado, que llamamos infección, inoculado con juveniles 2. Entonces, bajo el sistema que ya habíamos utilizado por el fenotipado, inoculamos con estos 2 tratamientos, con 3 repeticiones, y para ello también utilizamos la información que encontramos en artículos científicos en el cual ellos fenotiparon las raíces de papa en caso de Solanum fureja y otras, para hacer este tipo de trabajos de transcriptoma. El punto crítico para estos tipos de trabajos es saber en qué momento colectar las raíces para que en esos tejidos vayan los genes que están ofreciendo resistencia al patógeno. Entonces, algunos reportaban con 72 horas, algunos 48 horas, algunos con 6 horas, algunos con 2 o 4 días, 6 días. Entonces, nosotros optamos por las 72 horas. 72 horas post-inoculación colectamos las raíces de papa bajo el sistema de fenotipado, extrajimos el ADN, inmediatamente se pone a nitrógeno líquido, se sacó el ADN, ahí pueden ver la calidad y la cantidad de ADN, que tiene que estar en un grado de pureza y cantidad alto para un buen secuenciamiento. Entonces se mandó a secuenciar a Estados Unidos. Luego de tener secuenciado Estados Unidos, los institutos de secuenciamiento nos devuelven el material ya en lecturas de secuencias.
Entonces, estas lecturas de secuencias pasan por un proceso bioinformático. Hay software muy potente, muy poderoso para hacer esos análisis genéticos. Primero hacemos la limpieza de los reads, luego el mapeo al genoma de referencia, luego el ensamblaje, luego tenemos por último software que nos permiten obtener la diferencia, la expresión diferencial, o sea, los genes que realmente están expresándose en ese momento para resistir al ataque de globodera pálida en este caso. Entonces, ahí vemos algunos reads que hicimos la limpieza, luego hicimos el mapeo al genoma referencia. El genoma referencia justamente es el genoma de la papa que publicamos en 2011. Y aquí tenemos las bibliotecas de la variedad susceptible que están con S y las bibliotecas de secuencias de la gestión resistente que están con R. Entonces, con sus 3 repeticiones cada uno, el total de secuencias, vean la cantidad de información que nos llega, 36 millones máximo, 26 millones en ese rango, y cuando se hizo el mapeo al genoma referencia tuvimos un 80% de secuencias que hicieron un mapeo correcto al genoma referencia. Observen acá, que luego de hacer todo el proceso bioinformático, en la accesión, en el control, o sea, cuando no se inoculó con globodera pálida, sin globodera pálida, en las 2 accesiones, la resistente y la susceptible, tuvimos un grupo de genes, vean, aproximadamente alrededor de 28.000 genes, pero estos 28.000 genes en ambas accesiones se están expresando sin globodera pálida, sin interactuar, o sea, es una expresión de default, ¿no? de facto de las especies. Pero cuando interactúa con globodera pálida, a los que inoculamos, a las 72 horas, son 27.000 genes en la accesión resistente y también algo de 27 en la variedad susceptible, pero nos enfocamos en este grupo de genes de 1.414 genes, que son los diferenciales respecto al susceptible, que se expresan cuando está interactuando con globodera pálida. Este grupo, que es la intersección, no nos da mayor informe porque se expresa tanto en resistente y susceptible, no hace ninguna diferencia, ¿no? Entonces, trabajos relacionados, parecidos, en la comunidad científica publican haciendo referencia de que en este grupo de genes, que hace la diferencia cuando es inoculado, qué grupo de genes se sobreexpresan, upregulated, o qué grupo de genes se subexpresan. Cuando no están con el nemátodo, en este caso lo ha simbolizado de esta manera, o sea, sin globodera, y en este caso con globodera cuando está inoculado, tanto en el susceptible y en el resistente. Entonces, siempre se reporta con los genes que se han sobreexpresado y los genes que se han subexpresado. Y de ese trabajo también hicimos, y ahí tenemos los sobreexpresados, los upregulated, en la variedad resistente y en la variedad susceptible. De tal manera que vemos 85 genes sobreexpresados, 85 genes sobreexpresados. Alguien está conversando, está haciendo interferencia, por favor, los organizadores, si pueden darles las indicaciones para que cierren su micro. Bien, decía que hay 83. Por favor, pueden apagar su audio. 83 genes sobreexpresados en la variedad resistente y 117 genes en el subexpresado, lo susceptible. Pero hay que restarle a estos 83 genes, 33 genes que se expresan en ambos, en el susceptible y en el resistente, y nos quedamos con este subgrupo, ¿no? Un subconjunto de genes que se sobreexpresan, por eso tienen flechas hacia arriba, para resistir a globodera pálida y con un full chain mayor o igual a 2. En cambio, los que se down-regulate, o sea, los que se los que se subexpresan, o sea, dejan de expresarse o no se expresan, son 371 genes en la variedad resistente. 300, pero hay que quitar los 114, nos quedamos con menos, y de ellos incluso hemos puesto en triángulo los genes que con mayor intensidad se expresan o se subexpresan para resistir a globodera, que suman alrededor de 91 genes candidatos que les llamamos de resistencia contra globodera pálida, ya sea con un full chain mayor de 2 o con un full chain menor de 2. Entonces, vean, de los miles de genes ya vamos teniendo cientos de genes, ya digamos 91 muy parecido, próximo a 100 genes. Luego, acá les puedo mostrar los 10 primeros genes de esos 100 en esta vista. Hay genes está el locus de la ubicación del gen en el cromosoma
el genoma referencia de Solanum tuberosum, y se hizo un blast también para reconocer con qué otros genes coinciden en Solanum tuberosum, y vemos que hay muchos genes que tienen dominios de proteínas de resistencia. Y aquí podemos ver en esta fotografía los 10 últimos genes, en el cual algunos genes son precisamente para proteínas de resistencia a enfermedades. Para resistencia a nematos encontramos 2 genes muy identificados ya en el genoma de la papa. Para resistencia a virus, para proteínas de resistencia, NBSLR, las proteínas que dan resistencia a diferentes enfermedades. También otras con nombres generales, proteínas de resistencia a enfermedades. Y también genes de resistencia contra el Blade, contra el Phytophthora infesta. Podemos observar que en la variedad María Huanca, estos tienen alto fold chain, y en la variedad susceptible tienen bajo fold chain. Ahora, resultados parecidos también encontraron algunos autores, por ejemplo, estudiando Solanum fureja, interactuando con Globodera pálida, encontraron que también los genes que dan resistencia a Globodera también participan en la resistencia para virus. Por ejemplo, este gen, o el otro gen también para late blade, o el otro gen para resistencia a proteínas, ¿no? 2 minutos, doctor, le quedan. Gracias, ahí termino. Entonces, vemos que de los 100 genes que teníamos, ahora seleccionamos a los que más interactuaron, más expresión se han manifestado, al cual nos quedamos ya con solo 6 genes. De esos 6 genes, observen ustedes que la variedad María Huanca, 4 de esos genes están presentes en el genoma de María Huanca, pero están totalmente ausentes porque no expresaron nada y no había ningún dato en la variedad susceptible. Entonces, eso hace de que la gran diferencia entre María Huanca, que es resistente, que tiene estos genes, que no los tiene la susceptible. Entonces, llegamos a la conclusión de que los genes de resistencia para Globodera pálida, esos 6 genes que, digamos, podrían ser considerados como genes mayores, de efectos mayores, también dan resistencia a virus o también a Phytophthora infesta. Pero los otros tantos genes, cientos de genes, también participan en la resistencia porque tienen efectos menores posiblemente y efectos aditivos, ¿no? Van formando los QTLs. Este proyecto lo realizamos bajo el financiamiento de un FinCit que ganamos en 2013 entre la Universidad Peruano Cayetano Heredia y San Cristóbal de Huamanga. Y el 2016-17 presentamos el artículo y el 2020 recién sale publicado en la Revista Peruana de Biología, compartiendo la autoría San Cristóbal de Huamanga y los integrantes de Cayetano Heredia, y aquí tenemos justamente al equipo que trabajamos en ese FinCit, ¿no? Entonces, ahí están los representantes de Cayetano Heredia y el que les habla de San Cristóbal de Huamanga. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su exposición, y dejamos algunas preguntas que podría hacer el público. Parece que no hay preguntas. Doctor, una pregunta. Utilizando el PCR, ¿algún otro marcador molecular que hayan utilizado para poder apoyar algunos aspectos adicionales al objetivo? En este caso no estamos hablando de marcador molecular, estamos hablando de secuenciamiento de todo el genoma. Entonces, hacemos un secuenciamiento de todo el genoma, de todo el transcriptoma, y vemos panorámicamente todo. Ahora, otra cosa es que los resultados, por ejemplo, los resultados que obtuvimos ya nos permite tener, por ejemplo, esta fotografía, nos permite tener estas secuencias para ciertos genes. Por ejemplo, para este gen que está en la línea 134 en mi tabla, ¿no? Ya tenemos su secuencia. Entonces, si ese gen queremos estudiarlo, a través de esta secuencia que tenemos registrado, podemos diseñar primers para diseñar marcadores moleculares que pueden ser tipo, ya sea microsatélites o o AFLPs, diseñar primers para estudiar estos genes, identificar y utilizar esos marcadores moleculares
para hacer selección genética, por ejemplo, de germoplasma que tenga este gen, para hacer, ya podemos aislar este gen para hacer, editar este gen, ahora que hay la nueva tecnología de edición de gen. Es decir, ya podemos abrir otro abanico de herramientas para hacer mejoramiento genético, digamos, pensando en este caso para resistencia a globo de la palma. Muy bien, gracias, doctor, por la respuesta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Le agradecemos la intervención del doctor Germán de la Cruz. Muchas gracias a usted. Y gracias, y pasamos a la siguiente exposición, que va a estar a cargo del doctor Luis Vallejos Fernández, docente principal de la Universidad Nacional de Cajamarca, investigador RENACYT, grado de magíster en producción animal en la Pontífica Universidad Católica de Chile, doctorado en ciencias animal en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y pasantía en ganadería lechera en el país de Uruguay. El tema de hoy día que va a exponer es con respecto al comportamiento productivo y valor nutricional de 22 genotipos de raigaz Lolium SP en 3 pisos altoandinos del norte del Perú. Doctor Vallejos, tiene usted 15 minutos para su exposición. Gracias. Quisiera que pueda salir de pantalla. Ya. Ya. Sí. Está acá Germán de la... Me parece otra... Doctor, puede salir, doctor, Ya. doctor de la Cruz, puede dejar de compartir su, ahí parece que está interfiriendo. Sí, todavía no. Ok. Ya no me deja. Sí, ahora sí puede entrar usted con su doctor Vallejo. Sí, pero... Bueno, lo tengo acá en mi pantalla, yo no sé cómo... Espérese. Mark Henry, no sé, no me aparece lo mío, no sé qué está pasando. Me aparece otra imagen. Está solamente su pantalla completa de usted. Ya, pero... No, parece que no A está ver. compartiendo. Ya. Algo, No sé, aquí tengo un problema. Me aparece Mark Henry. Sí. Sí, profesor Vallejos, pruebe nuevamente. Ya. No puedo entrar con mi presentación. Profesor Vallejos, nuevamente pruebe compartir. Si estoy dando con pantalla y no me permite, me sale esa la oficina, no sé qué me pasó o qué pasó. O tendré que salir. Puede salir y entrar ¿Cómo? nuevamente, por favor. Si no, no. Voy a hacer eso, ¿ya? Voy a hacer. Profesor Vallejos. Está entrando.
No, acá, no sé qué me pasó. Está Mark Henry sigue saliendo. Bien. No sé si entra en otro hasta que yo solucione, no sé, a ver. El otro ponente, pero me está apareciendo la imagen de Mark Henry. Profesor Vallejos, bien, va a seguir mis indicaciones en su Zoom. ¿Ya lo tiene pantalla completa? O sea, no, yo no puedo entrar a compartir mi pantalla. Está acá la pantalla de Mark Henry. Ya, por eso, profesor, mencione si usted está en el Zoom, en su computadora, pantalla completa. Sí, pantalla completa. Muy bien. ¿Logra ver en la parte inferior abajo el icono verde, compartir pantalla o share Sí, screen? sí, Le da clic, por favor. ya, le doy clic. No, Ahora hay una ventana, escoja su presentación PowerPoint o su escritorio. no puedo ingresar a nada. O sea, doy compartir y no se mueve de la pantalla de Mark Henry. Yo sí puedo hacer eso, ingresar, pero no figura. O sea, no tengo. Yo doy compartir pantalla y aquí me sale Yanni Stella, admitir, me sale que me salen estas cosas, por ejemplo. Ya desde red. Muy Me bien, parece profesor. que Le voy a ayudar. ¿Lo visualiza? Ahora sí. ahora sí. Muy bien, la palabra clave, profesor, yo le voy a ayudar. Siguiente y le paso la hoja. ¿Puede iniciar doctor? ¿Sí? Sí, está en A ver. pantalla su presentación. Ya, pero quiero ver. Ya. No puedo avanzar. Ya, Ahí ya está. está. Avanzó. Listo. Profesor, yo estoy manejando su presentación. Por favor, usted me diga Ya, siguiente, entonces, siguiente. correcto. La anterior entonces, por favor. Empezamos con la primera. Bien. Muy bien. Muy buenas tardes. Primeramente, para agradecer la organización de la Red Peruana de Universidades y esta oportunidad que nos dan para poder poner nuestros trabajos. Quiero empezar indicando Cajamarca es una de las 3 primeras regiones productoras de leche bovina en el Perú. La siguiente, por favor. Bien, sus más de 700.000 cabezas de vacuno que existen en nuestra región hacen que Cajamarca, en un momento a otro, en cuanto al rendimiento de leche, haya descendido del primer lugar a un segundo o tercer lugar como región, debido probablemente al manejo inadecuado de la mayoría de productores de nuestra región. Es costumbre ofrecer a los animales pasturas de 70 días. En este caso, mientras la pastura tiene un mayor crecimiento, su nivel nutritivo se reduce. Vemos en esta presentación que una pastura de 30 días, si hablamos y miramos la línea roja en cuanto a proteína, tiene 13.27%. Cuando esa pastura es cortada a los 50 días, 12.22%. Y cuando es cortada a los 70 días, 10.49%. El nivel de proteína siempre contribuye con el mejor rendimiento de leche en el ganado. La costumbre de ofrecer a los animales pasturas de 70 días de crecimiento a más hacen que este nivel de proteína se vaya reduciendo a mucho más. Importante también mencionar que no solamente se reduce el nivel de proteína, sino que también afecta la composición botánica
de las pasturas. Es así que un mayor crecimiento de las pasturas, un mayor uso de las pasturas maduras, empieza a reducirse el porcentaje de trébol blanco, que es una leguminosa que aporta proteína, igualmente a reducir el nivel de regras a valores que debería tener entre 70 y el trébol 30%, presente en esas condiciones, se siembra de esa manera. Sin embargo, el mayor crecimiento de las pasturas hace que se incremente el número de malezas, las mismas que en su momento llegan a representar un 40%, y eso es algo normal aquí en Cajamarca. La siguiente, por favor. Es así que ese estudio, como parte de un macroproyecto en el que busca evaluar 50 genotipos, en esa oportunidad el trabajo se realizó de 2018 a 2019 con el fin de evaluar el comportamiento productivo y nutricional de 22 cultivares del Oleum SPP en 3 pisos altoandinos del norte de Perú. ¿Para qué? Para determinar el rendimiento de biomasa en kilogramos de materia seca por hectárea y también kilogramos de materia seca, ¿no?, por hectárea y por año. La tasa de crecimiento expresada en kilogramos de materia seca por hectárea día y la altura de planta. En cuanto a valor nutritivo, cuantificar la proteína cruda, la fibra detergente neutro, la digestibilidad in vitro de la materia seca y la energía metabolizable expresada en megacalorías por kilogramos de materia seca. La siguiente, por favor. Podemos observar en esta presentación los 3 pisos altitudinales en los cuales he trabajado. Son los siguientes. El piso altitudinal 1, considerado una altitud de 2.300 a 2.800. El piso altitudinal 2, de 2.801 a 3.300. Y el piso altitudinal 3, de 3.301 a 3.800. Podemos ver en esta figura, ¿no?, en la figura 2, por ejemplo, la representación de la temperatura. En la precipitación tiene la misma tendencia, quiero manifestar. Se observa que en el piso altitudinal 3, que está hacia abajo, es donde la temperatura disminuye. Aquí, en estas 3 zonas, quisiera que puedan observar ustedes en la parte derecha, ¿no?, inferior, el pH, valores que son necesarios tener en cuenta con el fin de poder utilizar los medios que nos permitan mejorar el manejo del suelo, las condiciones en sí del suelo. Por ejemplo, en el piso altitudinal 1, de 2.300 a 2.800, tenemos un pH de 5.36. En el piso altitudinal 2, de 3.54. Y en el piso altitudinal 3, de 4.38. Esto es determinante. Es muy determinante. Normalmente, las pasturas, diríamos, buscan, dependiendo de las especies, un medio en el cual se desarrollen de la mejor manera, y esto es, tiene que estar con un pH sobre 6 en sí, normalmente, debería ser así. Sin embargo, podemos ver que a mayor altitud en los Andes, el pH se comienza a reducir. Pero en estas condiciones, imagínense con un pH 3.54, 4.38, que son extremadamente ácidos, se ha sembrado 22 tipos del Oleum, ¿no?, entre perenne y anual. Los niveles de fósforo son también bajos, ¿no?, 5.2, 2.5, y el nivel de nitrógeno sí está en condiciones apropiadas, porque se utiliza generalmente guano de hila en estos lugares, o en este caso se utiliza mucho más todavía la gallinaza. El potasio también se encuentra en niveles normales. Aquí ustedes pueden observar también la parcela, ¿no?, de Raygrass, ¿no? Este es el Oleum multiflorum, ¿no?, trabajado bajo un diseño de bloques completos al azar. La siguiente, por favor. Bien. Antes se determinó el porcentaje de pureza, el porcentaje de germinación, el peso de 1000 semillas, todo eso con el fin de determinar la densidad de siembra, como ustedes pueden ver acá. Son los 11 cultivares del Oleum perenne y los 11 cultivares del Oleum multiflorum.
La energía metabolizable se estimó a partir de las ecuaciones usadas por Pemberton y colaboradores, 2016, ¿no? Ustedes pueden encontrar, pueden observar ahí. Quiero decirles que las pasturas fueron cortadas en latitud entre 20 a 25 centímetros. Fueron cortadas dejando como residuo 5 centímetros, luego fueron puestas en cajas de refrigerantes y traídas al laboratorio de la Universidad Nacional de Cajamarca con el fin de evaluar la materia seca, la proteína cruda, fibra detergente neutro, fibra detergente digestiva in vitro de la materia seca, con el fin de determinar después la energía metabolizable. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos los resultados. Podemos observar nosotros, en promedio, en los 3 pisos altitudinales destaca las primeras 4 cultivares, Reward, Viscount, Power y Matilde. 4 cultivares que se diferencian significativamente del resto, ¿no? Si hablamos, en este caso estamos hablando del Oleum perenne. La tasa de crecimiento, de la misma manera, ¿no? Es superior en estas 4 variedades frente a las 7 restantes. Pero si vamos por piso altitudinal, podemos observar que el piso altitudinal 1 es el que se diferencia de manera significativa. Es mayor en el piso altitudinal 1 el promedio de todas estas pasturas, ¿no? 7.662 kilogramos de materia seca por hectárea, año. Superior al piso altitudinal 2-3. Definitivamente esta diferencia se debe pues, a las condiciones del suelo. pH, como he manifestado y como hemos podido observar, el nivel de fósforo igualmente, ¿no? A nivel de tasa de crecimiento, de la misma manera, el piso altitudinal 1 es el que más se favorece. La digestibilidad in vitro de la materia seca no existen diferencias, pero sí se puede observar que a nivel de especies, entre todos los pisos altitudinales, destacan siempre los primeros, entre tetraploides y algunos diploides. La siguiente, por favor. Bien, cuando evaluamos el Oleum multiflorum, importante observar que si bien es cierto, no existe diferencia entre las variedades en los 3 pisos altitudinales de manera general, si lo diferenciamos por piso altitudinal, destacamos el mayor rendimiento en el piso altitudinal 3. Estamos hablando de 3.300 a 3.800. Aquí específicamente hablamos de 3.650 metros sobre el nivel del mar. Miren, en ese nivel, el mayor rendimiento se ha dado acá que en los pisos de menor altitud, en condiciones incluso, ¿no?, de pH, ¿no?, del suelo bajas, extremadamente bajas. Cabe mencionar que es determinante la presencia de la fertilización, por supuesto, pero también la presencia de humedad. El agua es fundamental. Con un buen manejo de estos recursos, tendríamos en estas condiciones una producción de forraje considerable, muy considerable, ¿no? A nivel de tasa de crecimiento, de la misma manera, ¿no?, encontramos que es mejor en el piso altitudinal 3. La siguiente, por favor. Bien, aquí yo quiero destacar un poco, se hizo un análisis multivariado también, quiero manifestarles, ¿no? Se hizo un análisis multivariado con el fin de evaluar la interacción que existe entre genotipo y piso altitudinal. Es así que, por ejemplo, variedades como el Hogan, ¿no?, tenemos producciones de 15.350 kilogramos de materia seca por hectárea año. Producciones bastante importantes y niveles de proteína de sobre 17%. ¿No? Hablando de ryegrass, cuando en nuestras condiciones, el ryegrass que tenemos nosotros en este momento, que es un Oleum multiflorum, ¿no?, he denominado un ecotipo cajamarquino porque supuestamente se ha naturalizado en Cajamarca, ¿no? Pero en cuanto a nivel de proteína, es mucho mayor estos cultivares, ¿no? Hemos encontrado valores de proteína hasta del 20%
en condiciones, repito, de 3.300 a 3.800 con un nivel de concentración, ¿no? En cuanto a pH de hidrogeniones, bastante bajo, ¿no? De 4.38. En esas condiciones tenemos rendimientos bastante buenos, prometedores, ¿no? Y que aquí me gustaría comentar un poco, ¿no? Indicando que la base de la alimentación del ganado en Cajamarca, si bien es cierto, es una gramínea leguminosa, Regeras trébol, ¿no? Tenemos que pensar no en pasturas asociadas, en este caso solamente 2 especies, sino en mezclas forrajeras, en las cuales se pueda considerar, por ejemplo, la presencia de llantén forrajero, la presencia de achicoria, que contribuyen de manera muy importante en cuanto se refiere al aporte y a la palatabilidad de estas mezclas forrajeras que permitirían, pues, de alguna manera incrementar el rendimiento de leche. La siguiente, por favor. Bien, para culminar, quisiera hacerles conocer las conclusiones, que el mayor rendimiento de biomasa y tasa de crecimiento del Oleum perenne por año en los 3 pisos altitudinales lo tuvieron los genotipos tetraploides, Reward, Viscount, Power y Matilde. Se debe considerar que el piso altitudinal 1 tuvo mejores resultados para los parámetros de rendimiento productivo y para FDN. Un porcentaje de FDN que es muy apropiado como un aporte de nutrientes a nivel de forrajes. Los genotipos del Oleum multiflorum lograron expresar su mejor potencial en rendimiento de biomasa, tasa de crecimiento y altura de planta en el piso altitudinal 3. En general, el Oleum multiflorum fue superior al Oleum perenne para los parámetros de comportamiento productivo. El Oleum perenne supera, fíjese, el Oleum multiflorum al perenne en 37% su rendimiento o su comportamiento productivo. Los valores productivos y nutricionales en ambas especies son adecuados para que, a través de un plan de mejoramiento de suelos, se facilite la expresión del potencial genético de los genotipos evaluados, mejorando de esta manera la respuesta productiva del ganado alimentado al pastoreo. Quiero culminar agradeciendo al proyecto de Nueva Zelanda, al PENIA igualmente, ¿no? Por el apoyo en estos trabajos y una vez más a los organizadores de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Vallejos, por su participación en esta importante segunda semana. Y si hubiera algunas preguntas, a ver, al público. Tenemos cerca de 40 participantes y si hubiera alguna pregunta. Bien. Vamos a ver. No hay ninguno. Bien. Entonces, le agradecemos, ingeniero doctor Luis Vallejo Fernández, por su brillante exposición y un trabajo bastante interesante en el mejoramiento de la pastura para el ganado en extensión, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces pasamos a la tercera exposición a cargo de la doctora Teodosia Casa Ruiz. La doctora es ingeniero agrónomo, egresada de la Universidad Nacional San Agustín, magíster en fitopatología en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, posgraduada del doctorado en protección vegetal en la Universidad Nacional de San Agustín, especializada en fitonematología y manejo de agroquímicos, docente de los cursos de fitopatología general, fitopatología agrícola y manejo de agroquímicos. La doctora va a disertar el tema de caracterización, reacción y respuesta a densidades poblaciones de Melodogine sp en cultivos y malezas de la región de Arequipa. Doctora, tiene usted 15 minutos para su exposición. Muchas gracias.
hablar. A ver, no sé si están observando mi pantalla, por favor, si me podría apoyar. ¿Todo ok? Sí. Sí, vemos. Adelante. Bien. Ante todo, muy buenas tardes con los señores asistentes a la segunda semana de la investigación. Asimismo, permítame agradecer a la invitación a este importante evento, al comité organizador, que me está permitiendo exponer los trabajos de investigación que he venido realizando junto con todo mi equipo de trabajo mencionados en la diapositiva. El tema que voy a exponer es sobre caracterización, reacción y respuesta a densidades poblacionales de melodoyine en los cultivos tanto de malezas como también de cultivos de la región de Arequipa. En sí es un título que está consolidando a 3 trabajos de investigación. Su audio, doctora, su audio. No se le escucha. No sé si han escuchado mis saludos. Nuevamente, entonces, muy buenas tardes, señores asistentes, a la segunda semana de la investigación. Bueno, de igual manera, permítanme agradecer a la invitación a tan importante evento, al comité organizador que me ha permitido exponer mis trabajos de investigación, ¿no? Este trabajo de investigación que ha sido apoyado bastante por todo un grupo de investigadores. El tema que voy a exponer es sobre caracterización, reacción y respuesta a densidades poblacionales de melodoyine, tanto a nivel de cultivos como también a nivel de malezas en la región de Arequipa. Primeramente, indicaré lo siguiente. Todos los cultivos se encuentran sujetos a alteraciones fisiológicas ocasionadas ¿por quién? Por una amplia gama de microorganismos. Dentro de esos microorganismos tenemos a un grupo que va a afectar a nivel de área foliar, como también a un grupo de microorganismos que afecta a nivel de área radicular. De esos microorganismos, pues nombrar a quienes, a los hongos, a las bacterias, a los virus, micoplasmas, fitoplasmas, etc. Nos vamos a sesgar específicamente al grupo de importancia, a ese habitante común del suelo llamado melodoigine. Este microorganismo llamado nemátodo, en sí melodoigine, pues es un microorganismo endoparásito obligado, polífago, que puede afectar a una amplia gama de hospedantes. Este parásito, pues, que penetra a través de las zonas de elongación de las raíces, y una vez que penetra las raíces, da inicio a su infección. En el momento de dar inicio a su infección, este patógeno, este nemátodo melodoigine, pues inmediatamente va a inducir a la planta a la síntesis de reguladores de crecimiento, a la vez que este mismo microorganismo, pues dentro de sus factores de patogenicidad, está presente la producción de estos reguladores de crecimiento. Entonces, estas hipertrofias que ocasiona a nivel de las raíces son las que van a obstaculizar a la absorción y translocación de agua y nutrientes a la planta, motivo por el cual estas sintomatologías o esta infección que se da a nivel radicular, pues va a manifestar una sintomatología secundaria a nivel de área foliar, impidiendo el normal desarrollo de la planta, y por ende, si no hay buen desarrollo de la planta, pues es un problema para los agricultores porque tiende a bajar sus rendimientos.
Asimismo, debo indicar lo siguiente, de que este nemátodo, una vez que está dentro de las raíces, alimentándose, ocasionando esas sintomatologías, este nemátodo pues va a ir pasando de una muda a otra muda, y a medida que va mudando, va cambiando morfológicamente su cuerpo, tanto macho como hembra, ¿no? Tomando una forma aperada, como lo están observando aquí en la fotografía. Tanto así que en su última muda, el macho, cuando muda por última vez, pues toma la forma fusiforme y la hembra queda ensanchada. Entonces, en este trabajo hemos utilizado bastante a las hembras de Melodoigine para hacer este trabajo. Muy bien. Uno de los, como les indicaba, el título corresponde a un consolidado de 3 trabajos de investigación. Por lo tanto, los objetivos que me he planteado son identificación de las especies de Melodoigine en los cultivos, como también a nivel de malezas. Un segundo objetivo vendría a ser la determinación de la reacción de 3 especies de Melodoigine en el cultivo de quinoa. Asimismo, un tercer objetivo que nos permite determinar la respuesta del perejil crespo a diferentes densidades poblacionales de Melodoigine arenaria. Los materiales y métodos que se ha utilizado para poder realizar este trabajo es específicamente materiales de laboratorio, etcétera, pero aquí lo que más me interesa son las metodologías. Una de las metodologías para poder identificar las diferentes especies de Melodoigine es mediante su caracterización morfológica. Esta caracterización morfológica que vendría a ser cortes perineales que se le hizo a estas hembras de este Melodoigine en la parte posterior de su cuerpo, la cual pues nos va a mostrar estos diseños cuticulares, las cuales son diferentes entre una y otra especie. La siguiente técnica vendría a ser la electroforesis de isoenzimas. En este caso, una vez identificado morfológicamente, pues a esa misma densidad poblacional se le ha sometido a esta técnica, y mediante la cual de igual manera se ha podido corroborar a las especies encontradas. De igual manera, posteriormente se ha sometido a una reacción de cadenas polimerasas PCR con una identificación molecular utilizando cebadores SCARA, ¿no? De igual manera, entonces, esta metodología ha permitido consolidar efectivamente que la especie que lo identificamos por morfología corresponde a la que en un inicio se pudo identificar. De igual manera, una vez identificados estas especies de Melodoigine, se ha procedido a hacer los trabajos a nivel de casas malla, en las cuales se ha llevado a hacer inoculaciones en diferentes densidades poblacionales de acuerdo a los trabajos de investigación. Para hacer esas inoculaciones, pues se ha utilizado tanto huevos como juveniles del estadio J2. En el primer trabajo de investigación, pues se ha dado titulado el primer reporte de la presencia de Melodoigine incognita infectando el granado. Entonces aquí podemos observar este campo que ha venido siendo afectado por esta especie de nemátodos, de nemátodo en sí, Melodoigine incognita, porque esa fue nuestra conclusión. Se ha tomado muestras de las raíces de este campo, se ha llevado a los cortes perineales para identificación, y aquí podemos observar a las 3 fotografías tomadas, las cuales corresponden a esta especie, ¿no? Entonces, en conclusión, para este trabajo tan sencillo y bonito, bueno, se corrobora que es Melodoigine incognita que le afecta al cultivo del granado, manifestando esas nodulaciones observadas en la fotografía. De igual manera, se han hecho pruebas, perdón, antes de continuar al siguiente trabajo, de igual manera se han hecho identificación
de las especies de Melodoigine en malezas, en 2 malezas de importancia que vienen siendo asociadas a los cultivos, específicamente al granado y otros cultivos en sí frutales, ¿no? Al identificarlos mediante cortes perineales, de igual manera se ha podido identificar a Melodoigine incognita. Una vez pasados por la electroforesis, de igual manera corroboran a la especie y pasados por estos marcadores moleculares PCR, de igual manera, bueno, corroboran de igual manera la presencia de este Melodoigine incognita, la identificación y su presencia. Aquí tenemos las fotografías tomadas en el momento cuando se dio inicio a la toma de muestras de la manifestación de las sintomatologías ocasionadas por este grupo de microorganismos. Un segundo trabajo que se realizó fue la reacción del cultivo de quinoa a 3 especies de Melodoigine, a la especie Melodoigine arenaria, Melodoigine apla, Melodoigine incognita. Previamente a este trabajo, pues se hizo un mapeo de las especies de Melodoigine en toda la zona sur del Perú, es decir, Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces se vio que las densidades poblacionales de estas 3 especies, específicamente de arenaria incognita, fueron mayores, ¿no? Seguido de Melodoigine apla, motivo por el cual se utilizaron estas 3 especies para hacer estas pruebas de susceptibilidad o de resistencia que podía tener ¿cuántas variedades? 1, 2, 3, 4, 5 variedades del cultivo de quinoa, dentro de ellas aceduinía, choclito, guariponcho, negra collana, cancoya. Se llegó a la conclusión siguiente después de haber hecho una inoculación de 5.000 huevos por 3.000 centímetros cúbicos de suelo. Entonces, por un tiempo determinado, se vio entonces que los cultivares de quinoa para Melodoigine arenaria obtuvieron una resistencia a esta especie, a excepción de la negra collana, ¿no? Que se pudo ver con la manifestación de las sintomatologías, tanto a nivel de masa radicular como de área foliar, entonces la susceptibilidad. De igual manera, se hizo pruebas con la Melodoigine apla, en la cual resultó lo siguiente: resistentes a choclito, de igual manera, negra collana y cancoya. Y quienes respondieron como susceptibles fueron Salcedoinía y Guariponcho. Lo que ocurrió con Melodoigine incognita, totalmente diferente a las anteriores, es que todos los cultivares a prueba pues resultaron ser susceptibles a esta especie como conclusión. Seguidamente se hizo un siguiente trabajo de investigación donde se hizo pruebas de cómo responde el cultivo del perejil a Melodoigine arenaria. Se escogió este cultivo de perejil porque es un cultivo de exportación y los agricultores pues cultivan en áreas onerosas a este cultivo. Entonces, y Melodoigine arenaria porque en esa zona se encontró con una mayor densidad poblacional. Entonces, al hacer las inoculaciones, las cuales fueron pues inoculadas de forma logarítmica, se obtuvo los siguientes resultados. Al realizar la ecuación de Seinhorn, se logró determinar como límite de tolerancia a 0,5, en este caso, 0,25 número de huevos juveniles 2 para este cultivo, perejil, que quiere decir entonces que esta tolerancia me está permitiendo indicar lo siguiente, que por la sintomatología que se ha observado, que a partir de esa densidad entonces el cultivo empieza a decaer. Y al decaer entonces, ¿qué le significa esto? ¿Qué le significaría este resultado al agricultor?
podríamos decir que es el nivel de tolerancia o el nivel de daño económico en la cual el agricultor debe considerarlo, y es un buen dato para que en base a esta densidad poblacional pueda elaborar todo su paquete de manejo de control para este género de nemato, género especie de nemátodo en el cultivo crespo. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro tercer trabajo con esas conclusiones. Antes de retirarme o agradecer al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín y de igual manera un agradecimiento al doctor Cristiano Belle de la Universidad Federal de Brasil, ¿no? Con docente investigador que me ha apoyado bastante para las pruebas moleculares. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si habría alguna pregunta del público. Me parece que no. Hay 42 participantes. Bueno, no hay ninguna pregunta. En todo caso, le agradecemos su presentación, doctora Casa. Muchas gracias. Y entonces pasaremos a la siguiente. Organizador. Gracias. Pasaremos a la última presentación a cargo de la doctora Agustina Valverde Rodríguez, docente de la Universidad Nacional Hermilo Valdizán de Huánuco, Facultad de Ciencias Agrarias, con estudio de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en dicha universidad, magíster en Ciencias Agropecuarias con mención en Sanidad Vegetal, ingeniero agrónomo, registro RENACIT y especialista en el uso de entomopatógenos e identificación de plagas. La doctora Valverde va a tener a cargo la exposición Identificación del insecto plaga perforador del fruto en el cultivo de Passiflora ligularis en la región Huánuco. Doctora, usted tiene 15 minutos para su exposición. Gracias, doctor. Buenas tardes. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenas tardes con todos los organizadores de este gran evento. De igual forma a nuestro público participante, que son todos aquellos interesados en la problemática, porque aquí lo que se ve son los problemas y los profesionales que van de la mano en la solución de estos problemas dentro del agro. La investigación es un grupo de docentes de la Universidad Nacional Hermilo Valdizán que estamos centrados en la identificación del insecto plaga perforador del fruto en el cultivo de Passiflora ligularis, que viene a ser la granadilla en la región Huánuco, sabiendo que nosotros como región somos uno de los productores de este fruto milenario y muy valorado en la última década. Participamos con un 5% de producción nacional en la región, alrededor prácticamente de 860 hectáreas del cultivo de granadilla más o menos se registran. La ubicación de la región misma, estar ubicado en el centro de nuestro Perú y acompañado por este clima favorable para este tipo de cultivos, ya que albergamos las regiones de la sierra y selva, y justamente el cultivo de la granadilla acentuado en la ceja de selva, entre sierra y selva, en los 6 distritos prácticamente de la región Huánuco, y siendo los más resaltantes los distritos de Churubamba y Chinchao, quienes albergan aproximadamente en la totalidad dentro de la región, como bien lo dije, 860 hectáreas aproximadamente. El lugar donde se ha realizado este estudio, con 50 hectáreas más o menos, con clima promedio entre 15 a 20 grados y entre 2.110 a 3.690 metros sobre el nivel del mar.
cuya producción el último año registrado en la región Huánuco de 6 a 7 toneladas métricas por hectárea. También he de informarles de que Huánuco hace poquito nomás, en el mes de junio del 2021 de este año, a través del proyecto Granadilla, lógicamente detrás de esto está la Dirección Agraria, en coordinación con la empresa agroexportadora, en este caso, se ha iniciado la primera exportación de la granadilla al país vecino de Canadá. Por lo tanto, ahí es un cultivo de interés económica o socioeconómica para nuestra región. Anteriormente, hasta 5 años aproximadamente atrás, este cultivo fue tradicional en Huánuco, en pequeñas parcelas, manejado por pequeños productores, como una agricultura familiar. Hoy en día el cultivo se está convirtiendo como un cultivo alternativo al cultivo de la papa, puesto que también se está ocupando áreas donde antes se sembraba papa y hoy en día se viene reemplazando con este cultivo, sabiendo que hace 3 años atrás nosotros como región hemos tenido una problemática bastante fuerte en el cultivo de la papa y por lo tanto esto es nuestro aliado alternativo. Por lo tanto, pero sin embargo no todo es color de rosa. Como región hemos visto esta problemática. Esto nace justamente por la preocupación de nuestros agricultores al observar este tipo de sintomatologías en las parcelas donde se está produciendo granadilla, daños en los órganos a cosechar. Esta investigación empezó con esta problemática presentado o aquejado por nuestros productores de la zona. Como lo observan en la pantalla, los daños es a nivel del fruto con perforaciones, por lo tanto esto ya aminora la calidad del fruto propiamente dicho, y también en cuanto al rendimiento y las pérdidas económicas que se generan, es preocupante. Es una plaga recientemente aparecida, nosotros lo hemos catalogado como perforador, puesto que así, esto es lo que hace, estos son los daños, orificios a nivel del fruto, bastante perjudiciales, daña al órgano a cosechar y por lo tanto deteriora la calidad. Los daños inician con pequeños orificios cuando la planta o cuando el fruto empieza el proceso de la madurez fisiológica, cuando ya el fruto haya ganado la tonalidad característico del fruto maduro, pues es ahí que se llegan a observar estos orificios, ¿no? Y por lo tanto también esto es un foco importante para la introducción del patógeno también, o de los patógenos que van a ser pues como un daño secundario. Sin embargo, ahí la importancia. No se sabe mucho del comportamiento de esta especie y los agricultores, lógico, desconocían de la misma, puesto que estos primeros daños pasan por desapercibido al generarse orificios bastante pequeños. Entonces, ahí la incógnita para nosotros comenzar con esta investigación y seguimos detrás de esta plaga. Por lo tanto, visitando el campo agrícola con los profesionales que me acompañan en esta investigación, la doctora Luisa, también como el doctor Henry Briceño, entonces visitando el campo de la problemática, nos dimos con la sorpresa de que a simple vista estos frutos pasan por desapercibido, vuelvo y recalco ese término, puesto que la madurez prácticamente es similar al fruto sin daño, ¿no? Pero sin embargo, estos frutos están pues con perforaciones. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar la plaga a nivel de género. A eso queremos llegar. Esta investigación está en camino. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como materiales y métodos, la metodología planteada, vamos a hacer una investigación de nivel descriptivo y lo hemos tomado como área a investigar 50 hectáreas de recorrido para el recojo de las muestras en este caso. El muestreo se realiza en el campo de forma directa, de manera intencional, solamente ubicando los daños. El objetivo es colectar estos frutos y llevarlos al laboratorio para los procesos de crianza de la plaga propiamente dicha y para luego identificarla. Por lo tanto, se han recuperado frutos con daños, se ha llevado al laboratorio y por lo tanto ahora ya nos encontramos en la etapa de recuperación de estas larvas
En este caso, así como lo ven, las muestras lo hemos recogido nosotros en la etapa temprana del fruto, sabiendo que esta es la etapa donde la plaga empieza con los daños. Entonces, a nivel de laboratorio, estos frutos, bueno, se hace el tratamiento respectivo para la recuperación de las larvas vivas y las mismas que hemos comenzado con la crianza respectiva, ¿no? La bandeja para la crianza de las larvas con alimento natural también, puesto que no tenemos todavía o no hemos descubierto cuál puede ser como alimento artificial, entonces lo ocupamos la granadilla misma como alimento. Y la etapa pupal, pues lo estamos haciendo crianza en bandejitas especiales acondicionados para la crianza de pupas individualizadas y utilizando como sustrato la tierra. Entonces, en base a eso, también continuamos con los trabajos. Se ha realizado el sexaje para separar el macho y la hembra de esta especie, ya sabiendo que pues es un lepidóptero en este caso. Se vienen utilizando las claves dicotómicas en conversaciones con otros profesionales de la Universidad de Chile que nos acompañan en esta investigación también, que hemos recorrido a la ayuda para la identificación y también ocupando la literatura especializada de Hernández, ¿no? Entonces hemos realizado el sexaje correspondiente para separar los machos y las hembras para la crianza en las bandejas correspondientes. Bien, ya tenemos ejemplares. Como resultado preliminar, nosotros ya tenemos la especie identificada, ubicada en el orden Lepidoptera de la familia Torchicidae por el comportamiento que presenta, y el género está en la etapa de confirmación. Sin embargo, cabe mencionar que, por ejemplo, desde la etapa larval al ingreso de la pupa o la transformación de pupa al adulto, ese proceso pasa por un lapso de 18 a 21 días de emergencia para el adulto. Tenemos el adulto macho y hembra. Nos falta aquí nosotros trabajar la identificación a nivel de género. No hemos encontrado otra información referente a esta plaga a nivel internacional, sabiendo que Colombia posiblemente tuviera, sin embargo no. Las larvas en los primeros estadios perforan el fruto, ingresan, como lo vemos aquí, al fruto y se alimentan de la parte interna del fruto, del pericarpo, y otro comportamiento peculiar también es de que en su recorrido forman túneles y suelen refugiarse justamente en la unión del pedúnculo y el fruto. Por lo tanto, llegan a completar su ciclo de desarrollo larval. Y en el último estadio, y esto es otro comportamiento bastante peculiar, ocupan el mismo orificio por donde ellos ingresaron, ese mismo orificio para abandonar y dejarse caer al suelo para iniciar con el proceso de pupa. Entonces, bueno, referente a resultados preliminares que nosotros hemos conseguido, también hemos conseguido otro reporte de Gerson Mantari, que menciona dentro de este catálogo pequeño que presenta acerca de las plagas y enfermedades en el cultivo de la granadilla, reporta esta especie, Taumatotibia especie, que corresponde también al orden Lepidoptera y Tortucidae. Sin embargo, el comportamiento de esta especie Taumatotibia es difiere mucho con la plaga que nosotros estamos trabajando, ¿no? Uno de las características distintas rápidamente es notorio a nivel de las características del adulto. Por ejemplo, si yo lo veo, el adulto capturado por Gerson es distinta a nivel de las alas, al menos la parte de las características morfológicas difiere. Sin embargo, a nivel de los daños, posiblemente exista una confusión en algún momento si estas plagas se acompañasen o se logran encontrar en las mismas parcelas. Ojalá que no ocurra. Si se expande esta plaga a nivel Perú, va a ser posiblemente en algún minuto que ambas plagas compartan el mismo ambiente. Sin embargo, cuando inicia el proceso de ingreso de la plaga hacia el fruto registrado por Gerson, lo que vemos es deyecciones dejados por la larva. Sin embargo, esto hemos hecho varios monitoreos
En este caso nosotros, lo que sucede es que esta larva tan pequeña no deja deyecciones al momento de ingresar al fruto. Por lo tanto, tenemos ahora dos diferenciaciones con la plaga reportada por Gerson y la plaga que nosotros estamos en proceso de identificación. Por lo tanto, a nosotros todavía nos queda un arduo trabajo porque necesitamos identificar a nivel de género a la especie involucrada. Esto es un trabajo base porque a partir de aquello las investigaciones venideras tienen que enfocarse ya a la solución de la problemática existente en la región Huánuco, específicamente en el cultivo de la granadilla reportado hace 2-3 años atrás, no más, ¿no? Es una plaga bastante reciente. Bueno, gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora. A continuación, si habría algunas preguntas relacionadas al cultivo de granadilla en la zona de Huánuco. Si hubiera alguna pregunta, creo que me parece que acá está. Sí. De Rubén Edgar Muñoz Díaz. De acuerdo al avance hasta ahora, ¿qué mecanismos de control se podría o hayan podido recomendar para su control de la plaga perforadora de granadilla? Bueno, detrás de esta investigación también estamos nosotros ya trabajando con pequeños muestreos con entomopatógenos, puesto que como la región o la zona misma de Chinchao ha comenzado con las exportaciones y justamente todo el trabajo de nuestro agricultor se ha basado a conseguir ese permiso para exportar, entonces aquí se hace poco o nada de la manipulación de productos químicos o llámese pesticidas. Por lo tanto, como alternativa, nosotros estamos viendo el uso de entomopatógenos. Ojalá nos funcione la Beauveria, que ya estamos comenzando con las pruebas, pero aquí más adelante, aparte del control biológico, tenemos que ir pensando en este caso en el control con el uso de semioquímicos, las feromonas sexuales. Y yo creo que hablar en Perú acerca del uso de los semioquímicos es todavía muy, muy nuevo, como lo mencionaba la colega que expuso en horas de la mañana, es reciente, pero sin embargo en otros países se ocupan esto para las capturas masivas y con eso bajar la población de esta plaga. Entonces más adelante se tiene que venir este tipo de investigaciones, claro, con la identificación de la feromona, la misma que puede ser una alternativa para el distrito que se cataloga como productor orgánico del cultivo de la granadilla. Y además sabemos pues que el uso de estas estrategias van a resultar favorables puesto que ayudan en el cuidado del medio ambiente y ni qué decir con la salud de las personas, ¿no? Entonces eso, por el momento, entomopatógenos, eso es lo que estamos recomendando nosotros. Sí, gracias. Sí, hay un estudio también que se estaba haciendo hace más o menos 3 años atrás en la agraria, una investigadora americana, ahí con el doctor Raúl Blas, justamente utilizando feromonas, ¿no? No sé en realidad el resultado final, en convenio con la Marina, si ese trabajo, me parece que no tengo el resultado, pero sí se ha estado probando, me parece que era Phytophthora, y no, se ha estado trabajando en, ¿cómo se llama esta? En mosca de la fruta, y no sabemos los resultados en realidad. Creo que ha sido también otra plaga, insecto, no me acuerdo el nombre, pero se ha estado trabajando en eso. No tengo el resultado, pero en realidad es una de las alternativas muy buenas que podría funcionar muy bien, ¿no? Especialmente en frutales, donde no deberíamos meter productos químicos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, no hay ninguna pregunta. Bueno, le agradecemos muy de veras a los ingenieros que han tenido a su cargo la exposición de hoy día. El doctor Germán de la Cruz Lapa, al doctor Luis Vallejos Fernández, a la doctora Teodosia Casarruiz y a la doctora Agustina Valverde Rodríguez. Muchísimas gracias por tu participación en esta segunda semana de la investigación
que está organizando la Red Peruana de Universidades. Muchísimas gracias a todos y a los que están también pendientes en los que han participado como oyentes, y creo que hay mucho todavía por hacer en cuanto a la investigación, y creo que esto no es esto va a seguir, ¿no? Este tipo de exposiciones, y porque nosotros tenemos programado en la Universidad de Yari también los días 15, 16 y 17 concerniente a la Semana de la Investigación. Muchísimas gracias a todos por su participación.